Saludos, amantes del cine, por acá Elmer Zambrano Colmenares. En este video les voy a hablar sobre mi cortometraje Esteban en su castillo de colores. El maestro Esteban Castillo Vitorá es un reconocido artista plástico, pintor, nacido en Barquisimeto, Venezuela. Se presenta en la oportunidad otro artista plástico, amigo en común, el reconocido Chema, José María González. Me plantea, mira, yo conozco al maestro Castillo por si te interesa. Y por supuesto, le tomé la palabra y nos montamos en hacer este documental. Eso fue también en el año 2021. Recuerden que el 2020 transcurrió lo de la pandemia y muchos estuvimos, o la mayoría estuvo encerrado en sus casas sin poder trabajar, sin poder hacer ninguna. Lo que se refleja en el cortometraje fue derivado de una entrevista que sostuvimos en su casa. Por supuesto que la oportunidad no podía perderla. El hecho de conocer al maestro y poder documentar su obra y su trayectoria, sus anécdotas de su añorada París, porque allá también se formó gran parte, incluso hizo familia, estuvo casado durante 14 años. Estas anécdotas y estos detalles los pueden ver en el propio cortometraje. Él, como una persona de la tercera edad, se cuidó mucho y era lo lógico y lo normal durante ese periodo también post pandemia. Incluso pueden ver que tras cámara y en algunas fotos publicadas que estamos usando mascarillas. Aproveché de hacer todas las preguntas que consideré necesarias. Es un orgullo tener este documento que se considerará histórico porque es esa visita a la casa del maestro, donde también tiene su taller y prácticamente es un mini museo, porque él allá tiene varias de sus obras y desde que entramos a su casa, totalmente colorida, recortes de sus entrevistas en prensa. Tienen que ver el cortometraje para que puedan apreciar lo que estoy diciendo. Quizás hubiese hecho un poco más extensa la duración. Terminé editando con el material y llegué a 17 minutos y algo. Yo normalmente, particularmente, trato de no desperdiciar nada del material, y algunas cosas que descarto pues hago un video con tomas adicionales que incluso a veces sirven para promocionar también. Y a veces incluso, a pesar de ser unas personas sencillas, perfectamente abordables, tú no entiendes o te preguntas por qué no lo han hecho quizás más popular por el mérito que tienen. Sí quería enfocarme un poco en lo personal, viendo también el estatus de ese momento en el que nos encontrábamos. Como ya mencioné, era la época post pandemia y él estaba solitario. Él mencionó que tenía un pequeño huerto y que se distraía con esta actividad. Pero para poder grabar ese tipo de situaciones, el desayunando, el caminando en su casa, yo consideraba que teníamos que ir por lo menos una vez más. Ya por sí, la locación bastante colorida, para mí eso era hermosísimo. Varios de sus cuadros, de sus obras. En ese entonces también recuerdo que estábamos limitados con la cuestión de la gasolina, del combustible, cosas de Venezuela. Por eso también tratamos de extraer toda la información posible en esa única visita. Para este cortometraje utilicé 2 cámaras. Tenía disponible solamente una DSLR y una Handycam. Así logré extraer, digamos, suficiente. Lo único que yo no estoy quizás del todo conforme es con las tomas adicionales que pude haber logrado. Moverme quizás dentro de la casa, él preparándose el desayuno, tomándose un café. Ese tipo de cosas hubiesen hecho también más rico y dinámico el resultado final. Él tiene una gran obra, un mural que está ubicado al final de la ribereña
vía hacia el aeropuerto de Barquisimeto, de la avenida ribereña, zona llamada El Garabatal. Esa obra se puede visualizar desde el otro lado de la ciudad de forma panorámica. Yo quería hacer esa toma, pero no fue posible. Hubiese quedado bastante bonito. El maestro es muy conversador, incluso lleva una especie de diario en Facebook donde cuenta sus anécdotas y la gente lo quiere, y allí él, digamos, es una forma también de él interactuar y de distraerse. Hay algo que considero una falla de mi parte, o que en ese momento no tuve la disposición quizás, o no le puse el empeño suficiente, que fue subtitular. Viendo que el maestro vive en París y todo eso, considero, y es una autocrítica, que debí subtitular en francés para enviarlo a concursar seguramente a festivales con esta lengua, con la lengua francesa. Y es una recomendación que les hago a quienes desean que sus cortometrajes, enviarlos a festivales y darlos a conocer. Mínimo traten de subtitularlo al inglés. En segundo, francés, italiano. Por lo menos esos 3 idiomas hay muchísimos festivales. Yo diría que en ese orden es la mayor cantidad. La India tiene muchos festivales también de cine, pero ellos permiten el inglés. Creo que es una recomendación bastante válida que les va a servir a muchos para que tengan eso previsto a la hora de terminar sus cortometrajes. Es oportuno mencionar que ahora se ha facilitado ese trabajo. Hay aplicaciones o hay incluso algunos programas de edición que traen inteligencia artificial que hace la traducción. Sin embargo, también les recomiendo revisar si ustedes desconocen el idioma y no quieren buscar palabra por palabra o frase por frase, tienen una persona, un traductor, bueno, por supuesto que, y tienen también cómo pagarlo, pueden usar este tipo de asesorías o pagar para hacer ese trabajo, y ustedes revisarían solo donde haya dudas o donde tengan conocimiento que la sintaxis o el correcto uso y de algunos modismos o de algunas palabras, frases que no se pudieran entender o no tienen traducción a otros idiomas. Entonces esas son las cosas en las que hay que hacer énfasis, porque la intención o nuestra intención de llevar nuestros trabajos audiovisuales a otros países es, por supuesto, para que los visualicen, pero para que los comprendan también. Entonces, cuando hay diálogos, es necesario hacer una correcta subtitulación o doblaje, si es el caso de quien pueda hacer doblaje. En cuanto a la música de este cortometraje, utilicé un tema de Maserati 2 litros, una banda venezolana de unos gemelos que hacían música electrónica, y un tema de otra banda, una banda francesa que encontré libre de derechos de autor, por supuesto, en internet, y me agradó. Este fue otro cortometraje realizado con presupuesto mínimo, cine pobre que llaman. Yo en la cámara y luego en el ensamblaje, el guión y en la postproducción, y Chema, coproductor y asistente de sonido. Ganó como mejor documental internacional de arte en el Baños de Aguasanta International Film en el año 2022. Obtuvo mención honorífica en Bogotá en el año 2023 en el Documentary Film Festival. Si tienen alguna pregunta con respecto a este video, invito a ver el cortometraje, y gracias por verme y por sus opiniones. Recuerden seguirme en Instagram, en mi canal de YouTube, para que no se pierdan la publicación de estas conversaciones sobre cine.